Volvemos a nuestro tema central, este Día Mundial del Diseño, por lo que damos la bienvenida, como le anunciaba, a dos jóvenes profesionales de nuestro país en dicha especialidad, Diana Rosa Hernández Valdés y Arístides Torres Díaz. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Gracias por acompañarme esta mañana para hablar un poco sobre diseño en Cuba. Y comienzo contigo, Diana. ¿Por qué estudiaste diseño? ¿Tienes alguna claridad o tenías en ese momento alguna claridad de qué consistía la carrera antes de ingresar al instituto o te fuiste enterando por el camino? Bueno, realmente me monté en el tren sin saber bien a dónde iba. Creo que desde pequeña siempre estuvo en mí la curiosidad de cómo funciona el mundo y de cómo se fabrica, porque estuve rodeada de muchas profesiones, un abuelo carpintero, una mamá costurera, un padre ingeniero, o sea, una variedad tremenda. Y luego cuando ya tenía como 16 años, una amistad que me vio haciendo algunos dibujos, me preguntó ¿por qué no coges diseño? Y yo no sabía nada, fue la primera persona que me habló del diseño y ahí comencé entonces a investigar, a saber. Y luego hice las pruebas de aptitud y entré a la carrera. Y tú, Arístides, te graduaste en el 2020 de la carrera hace 5 años. Cuéntame, ¿qué tiene el diseño que le hace tan seductora a esa especialidad y qué te motivó a realizar estudios en el ISDI? Sí, esa pregunta yo creo que la respondo ambas a la vez. Hay una cualidad que tiene el diseño que es que tiene la capacidad de canalizar el quehacer creativo con la posibilidad, bueno, pues de vivir de eso, ¿no? De trabajarlo, de mejorarlo, de perfilarlo, de también encontrar líneas de investigación, de desarrollarlo. Y entonces, pues, un poco inconsciente, o sea, no con la conciencia de ello en ese momento, pasaba eso también mientras estudiaba, sobre todo al preuniversitario, que es como la etapa más cercana a ese momento de decidir qué carrera estudiar. Y yo creo que un poco sucede eso también con la carrera, o sea, en ese sentido del atractivo. La sensibilidad, la creatividad son potenciales que están muchas veces creados en cada uno, en cada individuo. Y bueno, pues tener claro qué va a hacer con esos recursos, pues te ayuda a decidir qué carrera estudiar, en este caso con el diseño. Y comentábamos en un primer momento de entrevista que es una carrera un poco demandada por los jóvenes actualmente en nuestro país. ¿Qué les recomiendan a esos jóvenes cubanos que quieren estudiar diseño, que les interesa la profesión y no tengan claridad de las diferencias entre diseño industrial y diseño de comunicación visual, que son las dos especialidades que se estudian en el ISDI, ¿no? Bueno, yo realmente, mi recomendación es que no se preocupen, no hay tanta diferencia. Cambian quizás las competencias que uno desarrolla en la formación, pero en definitiva hay una esencia que es la misma y creo que une todo el trabajo profesional del diseño. Que se documenten previamente con respecto a un poco qué van a hacer después de la carrera, que es algo muy importante. Sucede a veces que cuando comienzan a estudiar en el instituto, pues entran en una de ellas y después cambian porque se van dando cuenta de que su perfil está más asociado a una esfera u otra, ¿no? Y dentro de esferas, o sea, esferas dentro de cada una de las carreras. Y también un poco que tengan claro la sensibilidad, o sea, elementos como la sensibilidad, la creatividad, eso que estaba hablando anteriormente. Y bueno, que tengan la certeza de que tienen potencial, al menos mínimo, como para desarrollarlo. Y le preguntaba antes al profesor cuál era su valoración sobre la salud del diseño en nuestro país, una pregunta que también les quiero hacer a ustedes y sobre todo con respecto a lo que hoy se realiza internacionalmente, ¿qué tal se está en Cuba? Hablar de salud del diseño en cualquier país, en cualquier lugar, es un poco arriesgado. ¿En qué sentido? Como el diseño pretende de algún modo solventar necesidades comunicativas, objetuales, de cualquiera de sus esferas, aspirar a que todo sea perfecto, a que todo esté ya hecho, bueno, supone aspirar a que culmine ya la necesidad de que hayan diseñadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de acabado, de producción, en ese sentido no padece otras enfermedades, por así llamarlas, estamos hablando de salud,
que las que pueda tener cualquier otro proceso que involucre esas etapas. No obstante a ello, yo creo que hay un elemento muy importante en el cual sí podemos decir que rebosamos de salud, de buena salud en cuanto al diseño, que es precisamente en cuanto a la capacidad de crear, la capacidad de innovar. Hay muchas oportunidades, hoy hay nuevas formas de gestión que envuelven al entorno cubano y que están ahí para ser aprovechadas. Hay leyes, siempre aspiramos a que hayan otras, que hayan leyes nuevas, pero con las que tenemos, que son siempre mejores que las que habían antes, pues así también, en ese sentido, creo que va avanzando dentro de todo lo que puede ser. Y Diana, ¿cuáles son esas oportunidades que se pueden percibir y que existen para el diseño hecho en Cuba hoy? A ver, yo en mi opinión, desde el trabajo profesional, considero que el diseño es el arte de resolver problemas. Y nosotros acá en Cuba tenemos la característica de que tenemos muchos problemas por resolver. Tengo experiencias o recibo experiencias de colegas que están en el exterior trabajando y las necesidades que resuelven, no querría resolverlas porque parecen tan superfluas alrededor de las que tenemos aquí. Entonces, es un campo muy fértil para insertarse como diseñador. ¿Y cuáles son las barreras que ustedes perciben que aún existen en el entorno del diseño? En ese sentido también, reitero un poco lo que mencionaba anteriormente, son barreras que casi ninguna, prácticamente ninguna, está asociada directamente a la profesión del diseño. Al involucrar producción, al involucrar multidisciplinariedad, de lo que se hablaba ahorita, las barreras pues van a llover y son siempre asociadas a alguna de esas otras ramificaciones, dígase económicas, legislativas, pero casi ninguna asociada directamente a la profesión del diseñador. Y paralelamente con este tema, y ya quizás en algunas de sus intervenciones hacían pequeñas referencias a esto, ¿cuáles son los desafíos que tienen los profesionales del diseño para continuar fortaleciendo esta profesión, sobre todo, por supuesto, en nuestro país? Yo realmente creo que es la habilidad a adaptarse al nuevo entorno. O sea, hay que beber mucho de lo que ocurre internacionalmente, porque a veces nos quedamos un poco rezagados en lo que hacemos en el diario y perdemos la capacidad de ese cambio que necesitamos para sobrevivir. Y desde sus visiones, ¿me ibas a decir algo? Bueno, desde sus visiones como profesionales jóvenes que son también, ¿qué perspectivas ven en el futuro del diseño en Cuba, más ampliamente? Porque lo han hablado un poco. Ahí voy a aprovechar, que era un poco lo que yo mencionaba anteriormente, y es que necesitamos investigar más. Necesitamos ser un poco más allá de la persona que resuelve los problemas con las herramientas, y tener también la capacidad de encontrar, de prever esas zonas antes de que ocurran. Tenemos que concretar mejor los resultados de nuestro trabajo, más allá de crear un portafolio, más allá de crear un lenguaje de trabajo que nos caracterice, y también hacerlo extensivo a lo universal. Hay ejemplos, tenemos resultados, pero todavía nos falta mucho en ese sentido, y creo que eso es algo de lo que va quedando pendiente también en ese sentido, en mi opinión. ¿Cuánta exigencia les requiere a ustedes ser diseñadores? Es mucha. La carrera es muy dura. Mientras nuestros colegas en la universidad estudiaban, nosotros trabajábamos. Para nosotros era trabajo. Y luego profesionalmente también es muy, muy, muy demandante. Entonces hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo desde ese plan, estoy trabajando, pero lo estoy disfrutando para entonces no colapsar, pero sí es muy demandante. El tema es que es una profesión de servicio, entonces siempre estamos como de intermediarios en ese canal de comunicación. Al ser intermediario, entonces siempre tenemos que estar como en dos lugares, 3, 4, 5, todos al mismo tiempo. Y lidiar y cumplir las exigencias también de quienes demandan sus servicios, me imagino. Para ayer. También, teniendo en cuenta eso, de que él demanda una cosa y tú tienes que resolverlo en consecuencia, o sea, un mutuo acuerdo.
Les agradezco a ambos por estar acá esta mañana compartiendo un poco de su experiencia profesional y de sus ideas también con respecto al diseño en nuestro país, y les reitero las felicitaciones por el Día Mundial del Diseño a ambos.